múltiples expertos han hablado sobre cómo tenemos que imaginarnos la vida después de esta pandemia, la nueva normalidad, con sus nuevas reglas económicas, laborales, de convivencia social. Ayer, el diputado Porfirio Muñoz Ledo tuiteó que están creadas las condiciones para establecer en México una jornada máxima semanal de 36 horas. Y queremos preguntarle al respecto porque nos parece una propuesta muy interesante. Bienvenido, diputado Porfirio Muñoz Ledo. Gracias por tomarnos la comunicación. Qué gusto en saludarte. Al contrario, el gusto es todo mío, diputado. Pues preguntarle, las condiciones están creadas. ¿De qué condiciones hablamos y por qué una jornada de 36 horas? ¿Qué es lo que usted detecta ya? Bueno, puede haber varias estimaciones. Las condiciones están creadas porque yo no creo en la nueva normalidad. Yo creo en la nueva anormalidad, ¿sí? Aquí está nada menos que la noticia de la Organización Mundial de la Salud, que la pandemia no va a desaparecer. ¿Cuál es una de las consecuencias más inmediatas sensibles? El desempleo, ¿sí? Porque la gente no pueden acudir al trabajo porque el decrecimiento de la economía ciega, es decir, cercena fuentes de empleo. Entonces hay mucha gente que está en el paro tanto por causas sanitarias, tanto por causa económica. La jornada de trabajo constitucional es de 6 días, 8 horas a la semana, es la jornada máxima. Muchas empresas desde hace tiempo han reducido esa jornada de trabajo. Unas nada más trabajan 5 días a la semana y otras, las más importantes, la primera persona, empresario en serio, que yo le doy esta idea justamente a Carlos Slim. ¿Por qué? Porque te da más empleos, primero. Claro, porque si tú vas a trabajar 5 días, 6 a la semana, una jornada normal, hay una rotación. Si tienes más empleos que dar, tienes más empleados que contratar. Ahora, esto se puede pactar vía contrato colectivo. Aún así, van a quedar muchas gentes desempleadas. Por eso hay que dar esa flexibilidad. El patrón se reúne con el sindicato, ven la situación, ven que hay jornada de trabajo que no se completa, ¿sí? Y entonces dan mayor empleo. Por otra parte, es un estímulo para que haya mayor productividad. Está aprobado, yo revisé muchísimos contratos colectivos cuando fui titular del ramo, que la reducción de la jornada del trabajo, que está bien organizada, da más productividad. Es decir, no se trata de trabajar menos, sino de trabajar mejor. Eso es muy importante. Y luego, yo creo que esto se puede quedar para el futuro. Va a haber escasez de fuentes de empleo. Y luego va a ser peor. Este grupo de empresas de alta tecnología, se llama Silicon Valley, ha propuesto ya desde hace tiempo, no de ahora, ha previsto la edad de la robótica. La robótica va a desplazar muchas gentes de su empleo. Entonces lanzaron ellos, que es una idea distinta pero complementaria, la idea de una renta básica universal. Si tú tienes una renta básica universal, que ahora están recomendando prácticamente todos los países del mundo, entonces, por razón lógica, la gente trabaja menos tiempo. Ahora, si necesita mayores ingresos, esas horas que no trabaja, las puede dedicar a otras actividades, incluso a un segundo empleo formal, pero generalmente será empleos informales, vender cosas, lo que sea, que aumente su ingreso. Y luego hay la parte recreativa, educativa. Una medida de este tipo requería multiplicar las posibilidades de capacitación y de educación. No nada más es laborar todo el tiempo, es buscar tu bienestar y el bienestar de la familia. Ahora, en una familia puede haber, normal, 4 o 5 incluso fuentes de salario, fuentes de empleo. ¿Por qué? Porque es el papá y la mamá. Si los hijos han crecido y tienen más de 17, 18 años, también pueden trabajar. Aquí lo importante es el bienestar de la gente, que una nueva organización social, a la que pudimos haber avanzado si hubiéramos tenido más flexibilidad. De hecho, en Europa las jornadas de trabajo son mucho más reducidas y todo lo que estoy diciendo
ha sido demostrado en los hechos. Es la razón. El cálculo 36, bueno, porque es un primer paso. Es decir, se dejan trabajar 8 y 6, sí, 14 horas menos que lo que está previsto como máximo en la ley. Pero tomo como promedio el de las grandes empresas del país, que ya lo han hecho hace tiempo con los mejores resultados. Se puede pactar vía contrato colectivo una jornada menor. Estoy estableciendo, lanzado una idea promedio, vamos a decir, pero la gente sí entiende lo que es una de 36 horas. Perdón. No, quería abundar en esto que dice de que tenemos que romper los paradigmas de lo que era la normalidad, ahora que vamos a afrontar lo que usted llama la nueva anormalidad. Y le preguntaría entonces, diputado, por algunos otros temas, mencionó el salario universal. ¿Qué tan complejo sería de implementar en nuestro país? Es muy sencillo. La renta básica universal, aquí tengo una carpeta, está adoptada en muchos países, y está etiquetado. Por ejemplo, Alaska no es un país, es un estado de la Unión Americana, lo etiquetó, el petróleo lo etiquetó a la renta básica universal. Otros países lo etiquetan a la invención científica y tecnológica, porque con ellas el trabajo produce más, ¿sí? Lo que ocurre, un atavismo de países que fueron coloniales, es que siempre lo que está recortando, lo habitual, es lo que está recortando son otros insumos, pero no el trabajo. Tú te sientas como autoridad con un empresario, hay de todo tipo, pero tú ves qué tipo de actividades. Por ejemplo, los textiles gastaban cerca del 40% en mano de obra, pero fábricas mucho más modernas, pienso en petroquímica secundaria, gastaban 5%. Entonces, ¿por qué castigar siempre al salario? Dice, compañero, hay economía de empresa. Hay una cosa que se llama costos o costes de empresa. Bueno, yo tenía una manera de ser y no soy el único. Cuando revisas una relación de trabajo colectiva, le puedes pedir al empresario que te ponga sus costes en la mesa. Si gasta nada más 20% en salario, pues lo puedes subir al 30% y ahorra en otras cosas. Ahorra en financiamiento, que el financiamiento está muy barato. Ahorra en otros insumos, con mejores tratos. Lo primero es quitar al trabajador. Este es un atavismo que en México relativamente se está quitando, pero yo siempre combatí, seguiré combatiendo, que cuando revisan un contrato colectivo, lo único que quieran es reducir o no ampliar el salario y no lo justifican sus costes. Diputado, Ahora, un minutito más para preguntarle por otro asunto que ha hecho mucho ruido, el tema del outsourcing y otras condiciones salariales, los sueldos, por ejemplo, ¿no? Ya mencionaba usted los mínimos, los máximos, ¿también habría que revisar todo esto? ¿De mínimos y máximos de qué? De los salarios, el salario mínimo, por ejemplo, ¿cree que ya está en un tope correcto? ¿Habría que replantearse esto también rumbo a la salida de la pandemia? No, bueno, son temas complejos, pero va a simplificar. En México, más que en muchos países en desarrollo, la diferencia en una empresa o una organización entre el salario más bajo y el más alto puede llegar a 100 veces, a 100 veces. Es la desigualdad por decreto. Por ejemplo, yo ponía antes, porque la Secretaría de Hacienda tenía sueldos de funcionarios elevadísimos, que un personal de base ganaba 4,000 pesos, digamos, arriba del salario mínimo, pero que un alto funcionario de Hacienda podía ganar 400,000. 100 veces la diferencia en una misma unidad de trabajo. Lo que pasa es que no se reflexiona. Este país es heredero de encomienda, está acostumbrado ¿cómo se llama?, a castigar al trabajador. Por ejemplo, en Estados Unidos de América, en el gobierno federal, dicen que no puede haber más de 8 veces entre el que gana menos y el que gana más. El que gana menos gana $4,000,
pagan 32,000. En las Naciones Unidas es clarísimo. El salario más bajo de gentes permanentes, no ocasionales, es de 3 o 4 mil dólares. ¿Sí? Y el más alto, pues es 6 o 7 veces más. Entonces, ya no llamo la justicia social. La distribución del ingreso tiene que ver en cualquier país por la diferencia que hay en un ingreso mínimo y el ingreso máximo. Yo estoy de acuerdo con la filosofía adoptada por este gobierno de reducir los salarios más altos, pero eso es una parte del problema, siempre y cuando los salarios no salgan del mercado, porque es para el gobierno. La empresa privada paga más, porque nadie se lo prohíbe, para captar o cooptar mejores cuadros, pero consecuentemente debe tener más el salario mínimo. El salario mínimo puede acrecentarse mucho, fíjate. Este gobierno todavía aumentó el año pasado 20% los salarios y nada más subió 3% la inflación, porque era la vieja conseja de que si subías el salario subías la inflación. No, porque no necesitas encarecer el producto. Un empresario te decía, bueno, si doy el 10% a los trabajadores, tengo que seguir 10% el precio. No. Amplías de un lado y cortas del otro. No se puede negociar en serio si no es a la trompa talega o sin ninguna sabiduría o conocimiento de la economía. No se puede negociar un contrato colectivo. Yo tenía una dirección entonces muy bien equipada, pues precisamente dirección de asuntos económicos, para que me analizara los costes de la empresa. Eso no es impositivo, es simplemente racional. Entonces, el salario mínimo apenas empezó a crecer. Yo calculo que el salario mínimo tiene que ser 2 veces el índice de bienestar urbano del Coneval, que sería en este momento unos 3.800 pesos. ¿Entiendes? Y el salario mínimo universal estaría, digamos, hacia los 2.800. Son dos cosas distintas. El ingreso per cápita, la renta básica universal que se llama, es para toda la población. Y otra cosa, el salario. ¿De qué ganas a la tarde? ¿Cómo? Sino que son todos estos asuntos que nos hemos obligado a repensar después de esta pandemia. Y me parece muy interesante la idea que dice también sobre reducir la brecha salarial en lo público y en lo privado. Es algo que se discute también en varios países y que además es una brecha que ha crecido muchísimo en las últimas décadas. Diputado, nos tenemos que ir, pero le agradezco muchísimo. No en todo el mundo. Los países desarrollados se ha reducido. El ejemplo lo pongo de Europa, ¿sí? Porque tuvo que haber un ajuste entre países para reducir la migración. Por ejemplo, España tenía 5-1 su relación de trabajo, de coste, de ingreso del trabajador respecto al resto de Europa, y ahora tiene 5-4. Porque si tú tienes en un país que tiene la Unión Europea movilidad de las personas, lo que se llama el principio Schengen, que tú puedes atravesar todo como tiene el Pacto Andino en América Latina, como tiene el Pacto de la Plata del sur, como tiene incluso Centroamérica. Entonces, si tú tienes un diferencial de salario muy grande, pues la gente se va a ir. Entre México y Estados Unidos ha llegado a haber un diferencial de salario tal, sí, que la gente se va. Por eso el principal, el principal insistencia de los Estados Unidos y del Canadá es subir los salarios en México. Este último aumento, el del 20%, se debió a la presión de América del Norte porque subiéramos los salarios. Nos vienen a decir de fuera lo que tenemos que hacer, porque hay un empresariado muy anticuado que cree que la diferencia de salarios es la riqueza del país. Al contrario, es el atraso del país. Tenemos que crecer en organización empresarial, en ciencia, en tecnología, en innovación, en mercadotecnia, en formas de financiamiento y no castigar el salario.
Hay que acabar con esa brecha. Y es una idea en la que voy a estar insistiendo y en la práctica vas a ver que se va a volver realidad. Ya lo es para muchas empresas grandes. Y Pues digo, es apenas el comienzo. En contrato colectivo la puesto ahí a ajustar. le seguiremos la pista a estas ideas. Diputado Porfirio Muñoz Ledo, muchísimas gracias por su tiempo y por compartirnos toda esta información que usted ya ha estado analizando. Gracias, diputado.